Hola a todos, bienvenidos al canal. Para los que no me conocen, yo soy Cote y en el video de hoy, como dice el título del video, si lo están viendo de arriba o de abajo, voy a estar haciendo por fin el Get Ready With Me acerca del cuarto semestre de odontología. Para los que son nuevos en el canal y están viendo por primera vez mi canal, hago un video semestral hablando acerca de cómo me ha ido en el semestre. Estoy estudiando odontología en la UANDES. Pasé ahora a tercer año, acabo de terminar mi cuarto semestre. Y eso, tengo una playlist en mi canal por si quieren verlo y por si están interesados también en odontología. Y también si quieren solamente entretenerse y como mirar algo por mientras, para eso está. Aún estoy viendo el tema de la cámara, estoy ocupando mi celu nuevo y si vieron para el lado es porque tengo el computador al lado como mostrando en la pantalla del celular, que no sé cómo explicarlo, pero es algo bacán. Eso estoy viendo si estoy enfocada y lo bacán de este celular es que como que enfoca mi cara y no enfoca tanto el fondo y siento que eso hace que se vea como más profesional, es como una cámara, pero se me quedó el cargador en Santiago, así que por eso estamos ocupando la cámara del celu. Bueno, y ven que estoy moviendo mucho esto es porque sigo insegura de cómo está, no sé si ahí está bien. También sorry los cambios de luz, estoy al lado de la ventana y acá el clima súper cambiante. Pero bueno, antes de empezar el video recuerden seguirme en mi Instagram, que va a estar apareciendo por... ¿Dónde están mis lunares? Que va a estar apareciendo por aquí. Ahí siempre subo encuestas y cosas del estilo para que ustedes también sean partes del canal y eso. Si quieren saber cómo fue mi cuarto semestre, sigan viendo el video. Ok, de todos los videos que he hecho de mi carrera, creo que este va a ser el más pesimista y el más como... porque como probablemente los que ya llevan tiempo en el canal han visto en mis vlogs, ha sido un poco estresante, tipo tuve que dejar de grabar por un mes entero porque no me alcanzaba el tiempo para nada. Para introducirlos con este semestre fue la mayoría de clases online y pruebas presenciales, también habían en algunos ramos controles presenciales y así. Yo sé que esta metodología ya ha sido yendo a poco. Para los que no saben, yo empecé la universidad en online 100%, todo mi primer año fue online y hubo una instancia que fue presencial. El tema fue que yo estaba acá en el sur, entonces no podía viajar solamente por un día y aún era un poco peligroso, pero bueno, eso fue el año pasado. Y este año ya empezamos con ir a prácticos presenciales, que fue el primer semestre de este año, y nada más, todo aún seguía siendo online, incluyendo las pruebas. Pero a finales del semestre pasado nos dijeron que teníamos que empezar a ocupar cámaras en las pruebas, pero este semestre ya fue completamente presencial, teníamos que ir a dar las pruebas a la universidad y así. Bueno, como siempre voy a empezar como por lo más no tan relacionado con la carrera. Son programas apartes que te hacen hacer, que es el PEG. No me acuerdo qué significa, así que probablemente lo ponga aquí porque todos los semestres se me olvida. Ok, me fue a poner una bandita porque no traje mis clips para el pelo. Estoy ocupando ahora el Bear With Me Prime Set Refresh Multitasking Spray de NYX. Este maquillaje, voy a estar recreando el maquillaje que hice para Navidad porque una seguidora me pidió que hiciera un tutorial, así que dije no creo que haga un tutorial, pero lo voy a meter aquí en el Get Ready With Me y supongo que a alguien le va a servir. El PEC me tocaba para este semestre era un PEC de arte y tomé el de... entonces tomé el PEC de lectura de grandes clásicos. Mi prioridad del semestre pasado fue la mejor que había tenido hasta ahora, pero aún así los PEC de arte se fueron súper rápido, así que era mi segunda opción. El PEC consistía en clases que eran online, o sea, tú las tenías en Zoom al momento, y después teníamos un cuestionario al final de cada clase. Las clases eran el profe exponiendo los distintos cantos que nos tocaban para ese día, y también unas clases que eran como de introducción de ciertos libros, y después, como les dije, al final de cada clase teníamos un cuestionario donde el profe hacía preguntas, era un cuestionario de desarrollo donde el profe hacía preguntas de cosas que él mismo dijo en la clase. Eso, las clases duraban de 5:30 hasta las 7 y de las 7 a las 7:20 el horario del PEC, pero él dejaba 10 minutos más, que es como el horario de receso para hacer el cuestionario. Entonces tenía ahí de las 7 a las 7:30 para hacer el cuestionario. Eso, los textos que nosotros leímos fueron la Odisea, la Ilíada, leímos los capítulos 11 y 12 del segundo libro de Samuel, que esa fue como la primera lectura que tuvimos que hacer. Después había otro que fue la última clase, pero no me metí porque ya no teníamos que hacer nada más. Okay. Habían cuestionarios, como les dije, después de cada clase, que los cuestionarios
háganse cuenta que eran como controles, por así decirlo. Y como les dije antes, eran de preguntas que el profe mencionaba en clase. Entonces uno tenía que tomar apuntes durante la clase. Onda, al profe solamente le importaba que tú pusieras atención en clase y tomaras apuntes. Se supone que tú tenías que leer los cantos antes de que el profe tuviera la clase. Me leí como los primeros que dijo para la Odisea y después no volví a leer. Y yo sé que hay gente que me va a criticar por esto. Tuve 9 ramos ya. Tenía que poner atención a los ramos de mi carrera y dejaba para último el PED. Entonces no se me hacía mucho si Arturo se está durmiendo. Que me comentaron eso en el video pasado de que no se escuchaba Arturo se está durmiendo. Está raja durmiendo. Entonces no siempre me quedaba tiempo para leerme los textos y la verdad es que no lo volví a hacer, creo. Creo que leí sí uno porque tenía como una duda con una cosa y el profe te hacía leerlos para más que nada tuvieras contexto de como en general del canto, porque el profe tampoco te leía todo el canto, sino que tomaba ciertos versos y como que los explicaba y bueno, eso. También tenías que hacer 2 controles que para mí eran como las pruebas, por así decirlo, donde el primer control tenías que hacer 3 cosas. Tienes que rescatar 2 figuras literarias de esos versos y dar una opinión o hacer 2 opiniones y una figura literaria. O no me acuerdo si también podía hacer como 3 y 3, como solo 3 figuras literarias o solo 3 opiniones, no me acuerdo muy bien cómo era el tema. Pero bueno, eso fue el primer control. Y el segundo control ya fue hacer un ensayo. Como les dije, las clases eran súper entretenidas. Yo como que se me pasaba bastante rápido. Onda, siempre que miraba ya eran las 6 y después teníamos un recreo de 10 minutos. Lo único que sí, como les digo, tuve tantos ramos que a veces no encontraba el tiempo para como poder disfrutar el ramo, por así decirlo, porque estaba estresada porque tenía prueba el día siguiente y tenía que ver la clase sí o sí, o tenía un seminario del otro ramo que tenía en la mañana y tenía que ver la clase sí o sí, porque si no me iba mal en los controles, que tampoco me fue mal. Y lo que más apreciaba así de este PEC es que no tenía que estudiar para hacerlo, o sea, como que tú podías llegar y sentarte en la clase y tenerla y después hacer el cuestionario y con eso estabas listo, no tenías que, o sea, sí tenías que leer los textos, de nuevo, para como entender el contexto de todo, pero no era obligación y tampoco era como que tenía que estudiar las cosas, porque el profe de nuevo te explicaba todo. Voy a tomar esta sombra cafecita, pero voy a tomar muy poquito, solamente para dar como un poquito de definición. Ese es como el único ramo que tuve aparte y los otros ya son todo de como formación como profesional. Tuvimos microbiología 2 al principio del semestre, creo que fue de agosto a septiembre. Este fue una continuación de lo que fue el semestre pasado. Vimos virus, inmunología, que fue como lo que más odié sinceramente. Más que nada porque como el ramo estaba tan comprimido, teníamos solamente una vez a la semana, eran muchas horas, las clases eran extensas, entonces también tenía que poner atención a los otros 8 ramos, como les digo. Se me hizo mucho, entonces no le puse tanta atención en la parte de inmunología y cuando llegó la parte de las pruebas fue como... ayuda. Las clases eran online y grabadas. Las clases grabadas fueron las de inmunología porque el profe grababa las clases y las subía y después de nosotros la veíamos. Y después teníamos como, si no me equivoco, también teníamos como conferencias de dudas. Por ejemplo, terminamos de ver la clase y después teníamos conferencias de dudas. Para evaluaciones teníamos controles, no me acuerdo cuántos fueron, pero tampoco el ramo fue tan corto. No fueron todas las semanas, si no me equivoco, entonces no fueron tantos. Tuvimos una prueba, después tuvimos una presentación que también fue el mismo día que tuvimos un laboratorio, que era como un laboratorio de microbiología 1. Y bueno, eso, según yo, fue una pésima decisión haberlo comprimido. Es materia que tú necesitas tiempo para comprender, especialmente inmunología, y como que no se le pudo dar la importancia que realmente tenía. Entonces como que literal que tuvimos que pasar las cosas así rapidísimo. Y de nuevo, el tema de tener clases tan extensas agota al estudiante de todas maneras, entonces no era, según yo, no fue tan efectivo. Y me acuerdo que sí hubo varios problemas con eso porque literal que dependías de una prueba para poder ver si pues salvabas el semestre o no, y los controles, pero claro, el examen igual fue distinto. No me acuerdo si el examen hubo exhibición, creo que sí. Y creo que me faltó poquito para exhibirme. Bueno, resumen de lo que viene, en todos los ramos me faltó poquito para exhibirme, excepto en los que no se podía exhibir y como que ofrecieron notas solamente a los mejores estudiantes, tipo promedio 6 para arriba. Así que muy sad, la verdad, muy sad. La verdad es que de este ramo no me acuerdo mucho, porque como les digo fue a principio del semestre y con el estrés de los otros ramos tampoco como que le tomé mucho detalle, pero igual
fueron los mismos profes del semestre pasado y no sé, la profe de este ramo igual era súper tierna. Ahora voy a tomar la sombra dorada que viene acá, que me gusta mucho porque la estuve poniendo con el dedo así como a taps pequeños y siento que deja como un efecto glossy, por así decirlo. Pero la voy a poner en la zona cerca del lagrimal, ahí. Y no creo que lo puedan ver con esta cámara, sinceramente. Pero bueno, ahí está, y es muy pequeñito y muy poquito. Y el profe después nos hizo el otro ramo que hablar, que es epidemiología, que fue la continuación de lo que quedaba el semestre en el horario de ese mismo ramo. Bueno, este según yo fue como, por así decirlo, una continuación de bioestadística. La verdad es que yo tenía un concepto muy distinto a epidemiología de lo que realmente fue el ramo. O sea, nos enseñaron como qué es la epidemiología, los tipos de estudios y bueno, más que nada eso, porque te juro que el ramo fue muy rápido. Y al principio sí me costó mucho como agarrarle la idea. Por eso mismo siento que me costó tanto este ramo, porque no tenía la menor idea de qué estaba pasando. Y no me fue mal, no me entiendo. No sé cómo me fue bien, pero no sé, cosas raras de la vida. De nuevo, según yo, no fue buena idea haberlo comprimido porque creo que de ahí mismo viene el problema de que no entendí muy bien toda la materia y sí me gustaría repasarla de nuevo. Me puse un suéter, como notarán, hoy día hizo frío acá en el sur y hay viento y tiene pinta de ponerse a llover en cualquier momento. Ah, el 24 llovió. Me puse muy feliz cuando vi lluvia porque ustedes saben que me gusta el frío. Pero bueno, continuando con el tema, el método de evaluación de este ramo era en controles que eran lecturas de paper que estaban en inglés. Yo sé inglés, pero sí habían claramente ciertos tecnicismos que no conocía y tenía que estar revisando en Traductor Google o Google como tal para ver qué significaba en español. Y había unas cosas que no tenían como un significado como tal. Y estos papers eran como una introducción, por así decirlo, del tema que íbamos a tomar en clase. Entonces no tenía 100% la idea clara antes de leer el paper. Pero bueno, el primer paper me fue súper mal y de ahí como que le fui agarrando la idea. Esta vez fueron 2 pruebas porque nosotros les pedimos al profe que fueran 2 pruebas porque el tema de hacer una prueba era un poco estresante porque claro, no sabía si te iba a ir bien y dependía bastante de tu promedio de eso. Y también hicimos seminarios al final de cada clase que estaban relacionados con la clase. Habían veces que te hacían leer otro paper y con un grupo tenías que resolver las preguntas, o habían veces que solamente tenías que crear una pregunta, o el último creo fue hacer como un DAG. Para este de nuevo estuve cerca de eximirme, pero no me eximí y me saqué un 6.5 en el examen. Al parecer a mucha gente les fue bien, así que me alegro mucho por eso. Y el examen fue de desarrollo, yo estaba muerta de miedo, dije no, aquí fui. No necesitaba casi nada de nota, pero igual me daba miedo, no sé, uno nunca sabe. Pero sí, parece que a esta gente le fue bien, así que bacán. Y de nuevo, este ramo se me pasó muy rápido, como justo me tocó en el tema de los ramos se estaban poniendo muy intensos, así que como que, no sé, terminó el año muy rápido. Lo cual lo agradezco bastante porque hubo un momento en que les juro que quería que solamente todo pasara que ya era diciembre y poder estar tranquila. Como que ya lo entendí al final del ramo de lo que estaba pasando. Ahí fue cuando entendí que era como una extensión de bioestadística, pero a la vez no. No sé. Ok, el otro ramo es patología general. Es la generalidad de las patologías, o sea, cuando tu cuerpo no funciona de la manera correcta. Y lo me, es que el ramo era bacán, los profes eran bacanes, muy entretenido, 10 de 10. Las clases eran online, teníamos clases online. Los profes, es que les juro que los profes son muy bacanes. De ese ramo son muy bacanes, explican súper bien, son súper atentos con el tema de las preguntas y siempre están como muy pendientes. Tuvimos seminarios también, habían controles al final del seminario. Los seminarios, los profes hacen preguntas que tú tienes que responder en un grupo, de nuevo, como siempre. Así son los seminarios en mi universidad, o por lo menos en mi carrera. Tienes que responderlos en un grupo, después los subías a Canvas, que es la plataforma que ocupa mi universidad para hacer clases y tener pruebas y todo. Teníamos la resolución de lo que era el seminario, entonces tú nunca te quedabas con la duda de que cuál era la respuesta correcta, sino los profes te decían ahí directamente como tenías que decir esto y esto y esto, de lo cual agradezco mucho. Creo que por eso se me hizo más fácil el ramo porque tenías, o sea, si te equivocaste en algo, sabías en qué te equivocaste y sabías en qué mejorar y cómo, qué era lo que el profe esperaba. Y eso a mí me agrada mucho, como saber
que se supone que era lo correcto, porque hay veces que te quedas con la duda y después revisas en tus apuntes y no está, después le preguntas a otro y todos tienen opiniones distintas y nunca llegas a una conclusión de exactamente qué era. Y también tuvimos 2 pruebas. Me gustaban harto las pruebas de este ramo porque sí tenían su dificultad, pero a la vez eran cosas que como que eran muy preguntables y como diciendo que tenían sentido con lo que pasaste en el ramo. Sí, como digo, habían partes que habían preguntas que eran como más complicadas, pero siento que eran como más... Otro ramo que tuve fue imaginología, que... Dios. De este ramo... Es un ramo de radiografía, rayos X, por si no captaron por el nombre. Me gusta explicarlos porque saben que a mí me pasa mucho que yo no sé de qué es un ramo hasta que doy el ramo. Entonces supongo que hay gente que cuando mira la malla no entiende muy bien de qué es cada cosa, así que aquí prefiero explicarles, como darle a mi introducción de qué es qué. Las clases eran grabadas, entonces tú veías videos de las clases y según yo eran las mismas clases del año pasado porque me dieron apuntes del año pasado y según yo sí eran las mismas clases. Creo que de todos los ramos que tuve este fue el que menos me gustó su metodología. Teníamos controles de los seminarios, que los seminarios en sí eran videos también o solamente lecturas de lo mismo que pasábamos en la clase, pero a veces era más información y a veces era un poco más... La verdad es que no entendí muy bien el tema de los seminarios porque para mí era como una clase extra. Este fue como los ramos que según yo fueron como más cortos porque lo teníamos en la mañana, teníamos muy pocas horas al día y las clases duraban como 45 minutos. No le di tanto tiempo a este ramo, según yo. También quizás eso influyó bastante en el tema de cómo me fue en la primera prueba. La primera prueba me fue mal, chicos. No me fue mal, pero fue mal. Estaba muy nerviosa después cuando di la segunda prueba porque dije, me puedo echar el ramo si no me va bien aquí. Y la segunda prueba, según yo, fue mejor y entendí mucho más de la segunda prueba que de la primera. Hasta el día de hoy no entiendo muy bien de la primera prueba. Que la primera prueba prácticamente era cómo funcionaba el tema de la radiografía, como los rayos X y todo eso, y te hablaba de física entre medio. Y... no. Pero la segunda parte ya era como clínica. Y ahí me fue bien. En esa segunda prueba me fue bien. Así que... eso, la verdad es que fue un ramo que me acomplejó harto. Tuvimos 2 pruebas teóricas, como les dije, y aparte tuvimos una prueba práctica. Habían distintas partes, donde la primera parte te decía cómo identificar la estructura simplemente. La segunda creo que te pedía nomenclatura de los dientes que estaban en la imagen. Obviamente todas fueron radiografías. Poner dientes ausentes y presentes. Y para qué diente había sido la radiografía. Después la tercera parte, si no me equivoco, era como un problema que tenía la radiografía y los dientes presentes. Y ya la última parte no me acuerdo, creo que una pregunta. Quizás confundí algo entre eso, pero sé que las primeras 2 partes eran así. Después el examen también fue parecido. No sé cómo fue el examen porque no me dieron la nota separada, me dieron la nota junta. El examen, la mayoría de las preguntas eran como del tema relacionado a la primera prueba, la cual me costó mucho entender y claramente no me fue tan bien el examen. Pero bueno, pasé y incluso el examen práctico fue de mis mejores notas en todo el semestre. Fue mi primera mejor nota en todo el semestre, que fue como buena, según yo, y quedé muy como para atrás. Quedé como, ¿cómo pasó esto? Pero ya después, después la superé con Anato, sorprendentemente. Ok, un poquito más de blush, porque nunca es suficiente blush. Y eso fue imaginología. O sea, habían preguntas que les juro que era como, ¿por qué me están preguntando esto? ¿A mí de qué me sirve saber esto? Habían preguntas que era como, ok, entiendo por qué me están preguntando esto, pero no me sé exactamente cuánto era el porcentaje. Y habían preguntas que era como, ¿cuándo dijeron esto? Pero bueno, el otro ramo en que me gustó mucho fue Fisio de Sistemas. Este ramo es fisiología general, o sea, cómo actúan normalmente los sistemas del cuerpo. La mayoría las hacía la profe como, según yo, la que era la profe como cabeza del ramo, por así decirlo. Teníamos este ramo 2 veces a la semana, los martes y los viernes. Eran de 8:30 a 12:20 los martes y los viernes. Y de vez en cuando teníamos seminarios, entonces como que hacía menos clases, pero aún así eran clases extensas de 3 horas. Así que bastante material, no les voy a mentir. Como les digo, teníamos seminarios que eran presenciales. Estos, de nuevo, la misma idea. Te hacían preguntas, tú tenías que responder con un grupo de personas. En este ramo se repetían siempre. Había ramos que variaban,
Y estos seminarios tenían controles de entrada, entonces tú llegabas y te hacían un control de entrada. Era de desarrollo, usualmente eran 2 preguntas, había veces que eran como 3 o 4. Eso, y también tuvimos 2 pruebas, de nuevo. Siento que las preguntas aquí sí, la primera prueba me fue bien, pero la segunda sí me costó harto, especialmente el sistema renal. Porque, como les digo, era muchísima materia. Para la primera prueba me faltó creo que la mitad de una materia y para la segunda prueba me faltó una materia completa, entonces estaba como muy... Pero de todas maneras siento que en general con esta metodología aprendí muchísimo, aprendí muy bien y de nuevo, como las profes igual eran súper tiernas para explicar, me facilitó las cosas. Lo que sí es que había una profe que hablaba un poquito lento, entonces siempre iba a las clases en 2x, pero solamente como pequeños detalles. Facilitaba un poco las cosas porque realmente no me duraba 3 horas viendo las clases, lo cual era bastante amigable. Y este ramo lo comencé haciendo con apuntes, pero después terminé leyendo apuntes porque era mucha materia y no siempre alcanzaba a anotar todo y no siempre me daba el tiempo para hacer los apuntes con mucho detalle, así que bueno, ¿qué se le puede hacer? Haciendo el signo de exclamación que creo que no alcanzan a ver, pero ahí está. Hace que mi nariz se vea más pequeñita ya. Y me gusta siempre tomar un poquito de iluminador y ponerlo en el lagrimal como un piquito. Y especialmente abajo, como que algo hace con mis ojos que siento que se ve muy bonito. Y eso fue Fisiosistemas. También teníamos otro ramo que era Fisiología Oral, que a diferencia de Fisiosistemas teníamos como 1 hora menos. Pero igual eran hartas horas y harta materia. Las clases eran online, aparte el profe subía capítulos de su libro porque tenía un libro y tenías que leerlas para preparar los controles y los seminarios que eran el mismo día. Y de nuevo los seminarios exactamente lo mismo, pero esto eran online, a diferencia de Fisiosistemas. Y eso, tuvimos 2 pruebas de no expliqué de qué era el ramo. Fisiología oral es como de la fisiología más de la cara, como los músculos, la ATM, oclusión. Esos son como los temas que se me vienen a la mente. ¿Qué pasamos? Como les digo, el profe este ramo tenía un libro, entonces teníamos que leer. Creo que para los primeros seminarios sí leía siempre los capítulos, pero me di cuenta que de repente lo que explicaba en la clase me hacía un poco más fácil entender que los capítulos, así que terminaba leyendo como más apuntes de la clase que los mismos capítulos y de repente complementaba un poquito con los capítulos. No me gustaba mucho la materia al principio, no sé, como que no me llamaba mucho la atención y recién creo que después de la segunda prueba fue cuando me empezó a llamar más la atención, cuando vimos como, siento que cosas como más ya de clínica, que lo encontré más interesante para mí, pero bueno, eso soy solo yo. El clima está demasiado rico por echarme en la cama, pero me acabo de hacer un maquillaje casi completo y no creo que sea buena idea echarme en la cama. Siento que la metodología de Fisioral fue bastante parecida a la de Fisiología Celular del primer semestre de este año, donde era como un profe que hacía las clases y después habían otros profes que hacían seminarios, y aquí, a diferencia de Fisiología Celular, en este ramo no como que no cambiabas de profe, siempre te tocaba el mismo, que al principio sí no me gustó mucho, pero ya después como que me acostumbré a la profe, así que fue como... meh. Okay, anatomía topográfica. Este ramo era anatomía, pero basado más que nada en clínica, entonces como que tomabas la información que ya habías aprendido el año pasado de anatomía general y lo llevabas a clínica, como por ejemplo el tema de la anestesia. Aquí vimos anestesia, materias que me acuerdo haber pasado a anestesia aplicada a clínica, regiones de la cara, porque primero tuvimos como la parte de introducción de anatomía, donde era como regiones de la cara, era como profunda, superficial, la del cuello, etc. Y después tuvimos la segunda prueba, era como anatomía aplicada a la anestesia, implantes, exodoncia y así. Como notarán, para mi delineado, para Navidad hice un delineado distinto, como que evité completamente mi pliegue del ojo para no tener que hacer como el triángulo, porque sentía que sería como mucho y quería que fuera como más suave, por así decirlo. Entonces solamente hice el delineado un poquito más al lado, como que para eso extendí, por así decirlo, donde terminaba mi ojo. Hice como una línea recta y después hice el delineado, línea recta y extendí el delineado. Espero que se esté viendo eso. Las clases fueron online, después teníamos prácticos la semana siguiente de la clase y después a la semana siguiente del práctico teníamos un control de entrada que era con cámara en Zoom y micrófono. Eso me estresaba mucho porque el Toulouse siempre a las 8:30 se pone medio hiperactivo, entonces se escuchaba y era como, perdonen compañeros, lo lamento mucho. Yo creo que para Navidad la hice un poquito más largas que esto, pero no estoy segura. También tuvimos un caso clínico que
sin comentarios. Ok, hice eso de que siempre que termino mi colita le paso la uña y queda como una línea muy suavecita del delineado. No sé si alcancen a verlo de nuevo porque la cámara ustedes saben, pero ahí está. Eso, hubo 2 pruebas. La primera prueba no me fue tan bien. Ahora voy a tomar la versión cafecita y voy a hacer un delineado chori que vi hace como 2 meses en TikTok y como que lo he recreado a veces, pero lo hacía con negro y ahora como que me gusta mucho más cómo se ve con café. Pero la idea es como que haces una línea acá y después llegas acá y en vez de como quedar ahí, tiras como una línea más para abajo y haces... Yo le entiendo como que le hago un triangulito, ¿ya? Yo por lo menos para entender cómo hacerlo le hago así. ¡Tarán! Y queda como si fuera tu pestañita, lo cual encuentro muy cute. La segunda prueba sí me fue súper bien. De nuevo fue mi mejor nota en todo el semestre. Y me fue bien tanto la práctica como la teórica, lo cual me sorprendió harto. Lo chistoso fue que para el examen me fue sin comentarios. Pero en la práctica, que yo pensé que me iba a ir mal, me fue bastante bien, así que no sé qué pasó ahí. Bueno, es como muy chiquitito, no sé si alcancen a verlo, pero es muy piolita. Odonto integrada 4. Ok, creo que este es el ramo que más podría hablarles negativamente, sadly. Esta fue una continuación de los semestres anteriores. Pasamos materiales de uso odontológico y a la vez teníamos prácticos para prepararnos como profesionalmente con fantasmas, como llevamos teniendo desde principio de año. Las clases eran grabadas y también habían clases que fueron online, clases extensas online. Tuvimos las clases de porcelanas / cerámicas que duraba 3 horas y la clase de resinas que también duraba 3 horas. Pero también tuvimos clases de 2 horas, 1 hora, 45 minutos y así. A veces me acuerdo de cuando recién empezamos la U y este ramo era el ramo tranqui, era el ramo de que nadie se preocupaba por nada. Como que no te preocupaba tanto porque no era tan estresante hasta que llegamos este año y todo cambió. Habían controles presenciales, menos uno que fue el de resinas de autoestudio, que tenías que leer como 18 páginas de un resumen que había hecho el profe y de ahí había un control. Los controles eran de alternativas y la verdad es que no estaban tan difíciles excepto los de resina, que esos sí estuvieron bien peluditos. Pero me fue bien sorprendentemente en ambos. Maravillas de la vida. En general no me fue mal en este ramo, fue de mis mejores promedios incluso. Aún así no significa que no fue difícil y que no le encontré algunas injusticias al ramito. Teníamos los prácticos que al principio sí teníamos control ese día, porque no siempre teníamos controles, hacíamos el control en tablets, después teníamos el práctico, que debo decir que había unos prácticos que eran como muy largos para el tiempo que nos disponían con el tema del control al principio. Y había veces que como que los profes se ponían a hablar la vida entera, entonces como que sí hubo prácticos que teníamos que apurar. ¿Cómo se dice el dicho ese de los caracoles? Debo decir que tuvimos muchos prácticos de cavidades de Black, que para los que no saben son cavidades que se hacían cuando tenías una lesión de caries. Me fue muy mal al principio, me costaba mucho hacer el tema de las cavidades, fueron mis peores notas del semestre en prácticos, pero le agarré la manía. La agarré por fin después de un tiempo y me empezó a ir bien y fue bastante agradable porque fue como que realmente vi que estaba superando, estaba mejorando y como que vi frutos de mi trabajo. Igual las cavidades de Black no se ocupan actualmente porque es sacar tejido dentario que no está dañado, no está infectado, pero lo ocupamos para soltar la mano, por así decirlo, y tener una idea de cómo ocupar la turbina. Después tuvimos algunos de resinas que fueron mis favoritos según yo, porque sí, el estrés de cómo no alcanzar y hacer el agilamiento completo y estuvo acuático en ese tema, pero me gustó mucho porque me quedaban bonitas mis resinas según la profe y me pone feliz eso. Ahora, nosotros nos dan los materiales en la U. El tema con eso es que los materiales no son de muy buena calidad. Así que no se veían muy bonitas y por eso nunca les saqué una foto, porque no se veían bonitas, porque el material no era bonito, la resina no era bonita. Ya en esos me fue mucho mejor. También tuvimos
de cementos, que eso fue de mis prácticos como más... Uf, la pasé mal. No me acuerdo por qué fue que nos demoramos tanto, pero nos demoramos mucho en hacer las cosas y casi no terminamos. Terminé como por milagro. Pero igual hubo reforzamiento ese mismo fin de semana para las personas que no habían terminado y yo me fui porque también podía reforzar como el tema de cómo hacer los cementos y a mí me ha costado mucho el tema del fosfato de zinc porque fraguaba demasiado rápido según yo. Pero bueno, ahí le agarré la técnica y hasta que salió no me fui. Lo cual igual fue agradable como tener un reforzamiento de eso. Porque todos los prácticos son con nota. Creo que hubo solamente un práctico que fue de resinas que no tuvo nota y lo agradecí mucho porque sí es cuático el tema de como tener notas cada vez que hagas algo y aunque sea tu primera vez como con un material tengas que tener una nota sí o sí y no sé, a veces no me gusta mucho eso pero a la vez entiendo que es para como obligarte a como dar tu máximo. Evaluaciones tuvimos de nuevo controles, una prueba teórica, que eso es lo que me da lata de esta rama, es que solamente tienes una prueba teórica y eso es. No tienes dos oportunidades, tienes una oportunidad. No me gustan los ramos que tienes solamente una prueba. Y también tuvimos un OSCE que se los mencioné en un blog, pero los OSCE son las pruebas prácticas. Son 5 mesones con 5 puestos cada uno y tienes que ir rotando. En estos 5 mesones hay una pregunta distinta en cada puesto del que tú tienes que responder y hay 5 que son con sobres en donde tienes que anotar algunas cosas y hay uno que es práctico, entonces te hacen como tú tienes que escoger un sobre que está en la mesa y dependiendo de lo que te llega el sobre tienes que hacer algo. En el OSCE, en la prueba, según ya me fue pésimo en la parte práctica porque era mi primera vez, estaba súper nerviosa, me tiritaba las manos, leí ese texto como 800 veces y era un texto de este porte, con letra pequeña. Y no entendía qué tenía que hacer, estaba muy estresada. Son 4 minutos por estación y lo pasé súper mal en la parte práctica. Más encima me había tocado mi profe que me toca siempre y siento que la decepcioné, como que lo podía ver en su cara. No, hice como todo mal, excepto el tema de dejar las cosas como tienen que estar. Eso lo hice perfecto. Tienes 3 minutos para hacerlo y en el último minuto tienes que organizar y hacer todo. Y bueno, como les digo, yo estuve como 2 minutos o 3 minutos leyendo. Tuve como 1 minuto para hacer todo y me di cuenta que no me había alcanzado y fue como, bueno, será, ¿qué se le puede hacer? En esa parte no me fue bien, pero en lo demás me fue bien. Me equivoqué unas veces porque el estrés y uno se pone nervioso, porque me pongo nerviosa y me quedó un poco gordo el piquito adentro. Pero bueno, la verdad es que me fue bastante bien en comparación a la generación. Tuve un azul y no fue un azul feo. Tampoco fue un azul precioso. Creo que nunca tuve un azul precioso en todo este semestre, excepto en el examen ese de epidemiología. Pero fue un azul decente. Así que no me gusta decir mis notas porque cada persona la puede encontrar distinta, especialmente gente que está como aún en el colegio o que aún no entra a la U o que está en carreras que usualmente tiendes a tener mejores notas. No significa que sea menos difícil, solamente que tiendes a tener mejores notas. Así que por eso no me gusta decir mis notas, no me gusta tampoco decir las notas de los demás, por eso tampoco les voy a hablar del cuál fue el promedio de los OSCE en mi generación, pero no fue bueno y por eso tuvieron que hacer un OSCE recuperativo, del cual al principio se supone que iba a ser obligatorio. Yo estaba asustadísima porque dije, yo sé que me fue bien en este, pero eso no significa que me vaya a ir bien en el próximo. Pero después de una larga plática con ellos, porque sí son profes que le cuestan las pláticas, se logró que fuera solamente para la gente que realmente lo necesitaba y así no afectaba a todos a los que nos fue bien y que necesitábamos un otro OSCE que nos pueda bajar la nota. Ya para el examen, sí, el examen fue también OSCE de nuevo y un examen teórico y me fue 1000 veces mejor, tanto en el teórico como en el práctico, así que 10 de 10. Me fue 1000 veces mejor en el teórico y en el práctico tuve 2 décimas más que en el primer OSCE, que igual las preguntas de las estaciones según yo no estaban tan fáciles como la primera vez, tampoco estaban fáciles. Pero eran más complejas, a eso me refiero. Y la práctica ya era como más fácil, según yo. No sé para qué me delineo la línea del agua antes de encresparme si sé que se me va a borrar cuando me encrespe. Y en el examen, como te dije en el teórico, me fue demasiado bien. O sea, fue mi segunda nota mejor en exámenes y mi segunda mejor nota en general. Llegó mi hermano con mi primo, así que voy a poner esto porque van a empezar a escuchar ruido de fondo. Fue muy desordenado en algunas partes. La comunicación con los profes no siempre fue buena, especialmente porque casi nunca responden el mail. El bendito mail. En persona de repente te decían una cosa y en mail te decían otra cosa, un profe te decía una cosa y el otro te decía otra cosa porque son tantos profes
Y siento que como que no hubo una buena organización en general todo este semestre. Sí, no voy a decir que fue todo malo, mejoraron algunas cosas del semestre pasado que se agradecen completamente, y también se agradece también el tema de que hicieron reforzamientos, porque como les digo, es una oportunidad que no solamente la va a ocupar la gente que no alcanzó a hacer algo en el mismo práctico, sino también gente que quiere reforzar ciertas materias y tener como otra oportunidad para practicar ciertas materias que quizá no te fueron tan bien la primera vez, pero como mejorar. Como eran tantos ramos, no siempre podía dedicarle todo el tiempo a uno como quería, poder estudiar bien cada ramo y tenerle como un tiempo de estudio de cada ramo. A veces que eran como, tengo una prueba para ahora, entonces tengo que estudiar para ese ramo. Ok, ahora el último toque. En los ojitos me voy a poner este delineador que es el Inner Eye Brightening Pen de Essence, y me lo puse en toda la línea del agua, incluyendo como la parte donde quedó como ese espacio, por así decirlo. Ok, y aparte de que lo que entendí, según lo que dijo el Caudo, es que no había comunicación entre las fechas que los profes ponían las pruebas, evaluaciones y cosas así. Entonces hubo muchísimas semanas donde estaba colapsada porque tenía controles, tenía pruebas, tenía seminarios, tenía muchísimas cosas para una semana sola. Y se me hacía súper difícil organizar el tiempo, porque no solamente tienes que organizar el tiempo como para, ya, entonces voy a concentrarme en la prueba, sino también tienes como controles entre medio de otros ramos que hay veces que terminan siendo súper importantes en lo que termina siendo tu promedio. Si no te fue bien en una prueba, depende de repente de esos promedios de los controles, entonces como muy... Fue un semestre horrible en cuanto a organización. Tipo, tenía un caso clínico el mismo día que tenía una prueba 2 horas después. Y eso siento que fue inhumano, sabiendo lo complejo que es anatomía topográfica y lo complejo que son los casos clínicos y el estrés que provocan los alumnos para tener una prueba después. Sin hablar de que también tuvimos pruebas y controles esa misma semana de otros ramos. Y yo sé que va a haber gente aquí en los comentarios que me diga, Cote, pero así es la universidad, Cote, pero así es tal cosa, Cote, pero tienes que acostumbrarte porque así solamente se va a poner peor, o yo lo tengo peor. Yo sé que esto es parte de ser estudiante universitario, pero eso no quita el hecho de normalizarlo. No quita el hecho de que pueden hacerlo mejor. Y no quita el hecho de que no tenemos razón por la que estar pasando por esto más que por la vida universitaria, porque siempre ha sido así. Y a mí me parece súper poco humano el hecho de estar justificando esas cosas porque siempre ha sido así. Eso me molesta mucho, pero bueno, esa es mi opinión. Y no estoy diciendo que me pongo las cosas fáciles, porque claramente yo sé que no va a ser todo fácil, solamente que hay una mejor organización, y eso es todo lo que pido. Y creo que eso fue mi mayor problema con este semestre, el tema de la organización de parte de los profesores. Y también tuve hartos problemas con las respuestas de la facultad, de la porca comunicación que había entre facultad y profesores, que de repente decían como, vamos a intentar hacer algo, y después te decían que iban a hacer algo y a último minuto te decían que no se podía hacer esa cosa porque nunca las avisaron de parte de la facultad. Entonces, claro, uno puede hacer hasta tantas cosas para poder mejorar tu vida en la universidad, pero siempre también va a depender de lo que hacen la facultad. No sé, este semestre me decepcionó mucho mi facultad, no les voy a mentir. No estoy diciendo que la U es un asco, no estoy diciendo que no se metan a esta universidad o es pésima, sino que es exigente, es súper exigente, y hay veces que el mismo hecho de cómo organizan las cosas hace las cosas peor. Y claro, yo entré a esta universidad sabiendo que iba a ser difícil, sabiendo que no iba a ser fácil el tema de la carrera, que iba a ser exigente, como les digo. Sí hubo cosas que no siento que hubo suficiente participación y como, no participación, sino como disposición de la facultad para ayudarnos. Y es algo que este semestre, el que acabo de pasar, gente de otros cursos, de cursos más grandes, te dicen que es horrible, que la pasaron muy mal ellos también en el momento en que estaban dando el semestre. Entonces, ¿cómo va a ser que tantas generaciones digan lo mismo y no haya una solución? E incluso intentan como solucionar cosas, pero terminan como esperándolas, y es como... Voy a ponerme la vez porque me veo súper chistosa ahora. Y este fue el label que estuve mencionando en el video pasado, que es el Cinnamon Spice de Wet n Wild y el La La Land de NYX. Me ampliaron la chasquilla. Rayos. Y para Navidad le puse un poquito de gloss.
pero no tengo ganas de hacer eso, así que le voy a poner solamente un poquito del Volumizing Extreme Lip Booster de Catrice para que sean un poquito más jugosos. Pero eso, este fue mi maquillaje de Navidad. Espero que le haya servido. Es muy simplecito. Y eso, ese fue mi semestre. La verdad es que sí siento que terminé como con un sabor amargo, por así decirlo. Mi último examen fue el de odontología, que les digo que me fue bien. Así que no terminé como tan mal en cuanto a notas, pero sí terminé como... Quiero descansar 8 días seguidos, que literal lo que hice. Llegué a descansar, a tranquilizarme, o sea, más o menos, porque después tuve que hacer justo ese día las compras navideñas, como que salí con mi papá, después hice compras navideñas y con mi mamá y estaba como colapsando porque era como, quiero descansar. Pero también viajé, vine para acá y ahora recién estoy como descansando completamente y se ha sentido muy bien el descanso. Y yo sé que como cada año voy a querer descansar más porque ya se me viene la parte práctica, que obviamente eso también tiene su forma de como agotarte. Así que sé que es como algo que viene. En el próximo semestre también se me vienen todas las clases presenciales, entonces eso le va a agregar al hecho de como estar un poquito más cansada, porque tengo que despertarme temprano, quizás duerma menos, lo cual es una lata porque a mí me gusta dormir. Y algo que yo siempre aprecio mucho es mi sueño. Eso, espero que les haya gustado el video, denle like al video si les gustó. Díganme su experiencia de este semestre en sus comentarios, así le ayudan a la gente que viene aquí por temas, no sé, que están justo mirando carreras o están, no sé, buscando qué estudiar, están interesados, quieren ver opciones, si están estudiando odonto en otra universidad, díganme abajo cómo ha sido su experiencia. Y eso. Denle like al video si les gustó, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones que está al lado del botón de suscribirse. Así les da notificación cada vez que subo videos. Subo videos todos los sábados a las 4 de la tarde y un ASMR al mes. Y eso, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!